Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cayete y espero que me acompañéis durante todo este vídeo y que disfrutéis de él, por supuesto. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bien, para este vídeo he querido preparar 5 ejemplos que nos van a hablar de algo que es tan importante en una narración como lo es el cómo, es decir, el cómo está narrado, y el qué, es decir, la historia y la trama, que es quién nos narra lo que está sucediendo y cómo lo hace. Bueno, más que nada, quién nos narra, es decir, la voz narrativa. Y como me gusta empezar por estas cosas por orden, he decidido que este primer vídeo os quería mostrar 5 ejemplos en los que nuestro narrador es en primera persona y además cada uno de ellos es particular y es diferente del anterior, así que podríamos decir que son modalidades diferentes dentro de esa primera persona. Antes de meternos un poquito más en estos ejemplos, quería deciros un poco por encima las características que tiene el discurso de la voz narrativa que utiliza el yo o el nosotros, es decir, la primera persona del singular o del plural, para narrarnos esa historia. Os digo que todos los ejemplos que he tomado son en primera persona singular. Primera persona plural me lo he encontrado muy pocas veces y no iba a hacer un vídeo con muchísimos ejemplos en los que me los he encontrado tan pocas veces y además que no lo hubiese leído yo. Bien, una de las principales características que tiene o la voz, o el discurso, bueno, la voz, el narrador en primera persona, es que puede ser un personaje dentro de la historia o un personaje al que le han contado una historia y nos la cuenta a nosotros. Bien, no quiero entrar en nombres técnicos porque esto es más divulgativo que otra cosa, pero se trata de narradores homodiegéticos o heterodigéticos. Pero, lo que digo, no quiero meterme en cosas técnicas. ¿Qué características tiene un narrador en primera persona? Bueno, pues básicamente que al ser un personaje de esta historia o que algún otro personaje le haya contado esa historia y hable de oídas, su visión de lo que nos va a contar es completamente parcial. Es decir, no es que no nos podamos fiar de todo lo que nos dice, pero no nos podemos fiar de todo lo que nos dice y por lo demás no sabe qué es lo que piensan los otros personajes y tendremos que aceptar su interpretación de lo que está sucediendo. Y eso puede dar muchísimo juego a la hora de las tramas y de cómo nos engaña ese personaje a la vez que se engaña a sí mismo, cómo nos cuenta esa ficción. La otra característica que quería comentaros de este tipo de narrador es que antes no era tan habitual como es verlo ahora en las novelas actuales. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la popularidad, el alzamiento, por decirlo de alguna manera, de eso que se ha venido a llamar la literatura del yo, y que es un narrador por el que pasa toda la historia y donde pierden bastante peso el resto de personajes. Esto yo creo que viene con los tiempos en los que vivimos actualmente, en los que ha habido un enconamiento en el individualismo y todo pasa por nuestra realidad, nuestros ojos, y queremos que nos lo enseñen de la manera en que vemos el mundo, en cierta manera. Esto no tiene por qué ser del todo así, pero bueno, es una interpretación hecha un poco al tuntún de por qué ahora la literatura es eminentemente una literatura del yo, del ego. Y eso que el trabajo del escritor siempre ha sido bastante individualista, bastante personal, es decir, nos está contando una historia desde el punto de vista del escritor, que hay que diferenciarlo muy mucho de la voz narrativa. Bien, dicho esto, vamos a por los ejemplos que os he buscado para ilustrar los diferentes tipos de narradores en primera persona que se me han ocurrido a través de lecturas que he hecho. Y quería empezar por una obra que es súper conocida, cuya autora fue una adolescente que ni siquiera la vio publicada. Estoy hablando de El diario de Ana Frank. Sí. O como se tituló en el momento de su publicación, muchos años después de la muerte de Ana Frank, Las habitaciones de atrás, que narra en forma de diario de entradas desde 1942 a 1944, en que la familia de Ana Frank y ella misma fueron delatados y entregados a los nazis por ser judíos y acabaron exterminados en los campos. Pues eso, la historia de esta familia a través de entradas de un diario. También hay que decir que se publicaron más adelante unos 12 cuentos de Ana Frank a este diario. Bien, características de este tipo de narrador en primera persona. Pues básicamente que no se reconocerá a sí mismo como un narrador, y aquí sí que están unidos el autor y el narrador. Es decir, lo que nos está explicando es su vida y no hay una intención de ficcionar y tampoco hay una intención de que haya nadie que lo lea más allá de quién es esa persona y elegido que lo lean. La intención de Ana Frank al escribir este diario no fue verlo publicado, o no en un principio.
Bien, normalmente este tipo de textos están adscritos a personajes insignes que han tenido una vida que puede despertar un interés comercial y que los lectores quieran zambullirse en esa existencia. Dejadme hacer un pequeño alto porque he sufrido uno de esos percances técnicos que ninguno queremos tener. Vais a ver que la iluminación es un poco diferente, que quizá el encuadre es un poco diferente, y esto es porque he llegado al momento que he grabado todo el vídeo y todos los clips, tenía un grandísimo o muchísimo material, y en el momento de editarlo, de repente el audio ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar en todos los clips que he grabado desde este momento hasta el final. Así que he decidido no tirar a la basura esos 5 minutos que había anteriormente y continuar a partir de aquí volviéndolo a grabar. Así que me tendréis que perdonar con esos pequeños cambios que vais a notar ahora. Así que por lo demás, vamos a continuar con el tema de Ana Frank, que me había quedado, si no recuerdo mal, en que este tipo de diarios suelen estar publicados porque la gente tiene un interés especial en la vida de esa persona, pero no porque esa persona en el momento en el que los estaba escribiendo quisiera hacer ficción o quisiera publicarlo en un principio. No era su intención. Y en ese sentido tendremos que tener en cuenta que el diario en sí se podría tomar incluso como una no ficción desde el punto de vista de que lo que nos está explicando la persona que nos la explica o el autor, aparte de ser la misma voz narrativa del texto, cosa que no suele suceder normalmente en la ficción, no pretendía otra cosa que explicar su realidad. Y ya sabemos que la realidad puede ser una ficción o que todos tenemos nuestro sesgo y vemos la realidad de una manera y eso hace que sea ya una historia en sí misma, pero la intención no es que haya una ficción y no tiene por qué haber verosimilitud o no. Es decir, aquí ese factor imprescindible de la narrativa no entra. Así que nada, aquí dejo este primer apartado de los diarios. Vamos a por el siguiente ejemplo, que hemos escalado un poquito más en el hecho de que también tenemos un narrador en primera persona, pero su intención sí que es la de comunicar, la de hacer público una parte de su vida. Es decir, cuando escriba lo que nosotros vamos a leer con ese narrador en primera persona, sí que habrá una intención detrás de darnos una historia, aunque sea esta historia muy cercana a la realidad o lo más cerca posible a la realidad, con hechos objetivos que nos puedan dirigir. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues básicamente estoy hablando de una autobiografía. Y como ejemplo he tomado el ejemplo de una autora que conozco o que conocía hace unos años porque fuimos al mismo colegio y fuimos amigos, que no es otra que Raquel Tranilla y su obra Mi cuerpo también. Me encanta poder deciros esto porque Raquel Tranilla ganó el premio Biblioteca Breve con su novela Noche y Océano, es decir, hizo algo que es una narración, una ficción más allá de la autobiografía, y le dieron el premio Biblioteca Breve en 2020 con Noche y Océano. Pero volvamos a este libro que es una autobiografía o que por lo menos lo es de un cacho del tiempo que Raquel nos ha querido contar de su vida, que fue a finales de 2008 cuando le diagnosticaron un cáncer. Y como ella escribió este libro con la vocación de hacerse dueña de un relato que había o le había sido sustraído por culpa del cáncer. Es decir, ella estaba con ese diagnóstico de cáncer y veía una realidad a través de las historias médicas y decidió que ese relato no se lo podía dar al cáncer. Ya había perdido la capacidad de controlar su cuerpo, es decir, su intención no era tener cáncer, básicamente, no quería perder la oportunidad de ser ella la que contase esa historia y no la contasen un montón de datos objetivos como son los que te puedes encontrar en la historia médica que hablan de un cuerpo enfermo. En ese sentido, me parece un ejemplo maravilloso el poder haber traído esto para ilustrar el tema de la narración en primera persona para el género de las autobiografías, que como os decía, sí que tienen la vocación de ser públicas, pero no tienen esa vocación de mezclar ningún tipo de ficción. Así que aquí os dejo el ejemplo de Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, para este tipo de narradores en primera persona. Vamos a por el siguiente ejemplo. Bien, como veis, estoy escalando un poquito más en este tipo de narradores, añadiendo un poco más de ficción a cada momento. Y ahora le ha tocado el turno a un género que nunca me ha gustado en especial, y ahora explicaré por qué, pero antes quiero mencionarlo. Es el género de la autoficción. Bien, la autoficción
toma dos elementos muy importantes a la hora de contarnos su historia, aparte de tener ese narrador en primera persona que será completamente absoluto y cuya perspectiva será completamente absoluta. Y esos dos géneros o esos dos términos que toma son, por un lado, la autobiografía, es decir, con esa intención de reflejar la realidad tal y como la ve nuestro narrador, y la ficción, es decir, meter elementos que no hayan sucedido, que no sean hechos contrastados, que no hayan acontecido en una realidad que podamos medir y que entre por nuestros sentidos, para mezclarlos los dos y contarnos una historia. Bien, ¿por qué os digo que es un género que nunca me ha apasionado, o mejor dicho, que he denostado? Pues básicamente porque la ficción exige, necesita de una verosimilitud. Necesita que el escritor fabule. Y eso es francamente difícil. ¿Y por qué la autoficción puede escudarse en no estoy haciendo ficción? Es decir, no tienes por qué creértelo. Es decir, en ese ingrediente que os decía antes, que es la verosimilitud y que la autoficción intenta esquivar. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque una de las cosas que tiene el decir o el hacer una autobiografía es que por más que no te creas lo que haya sucedido, yo lo he experimentado y además puedo tener pruebas de ello, como más allá de mis recuerdos puedan ser, pues no sé, WhatsApps de audio o fotos o cualquier otra cosa. Mientras que la ficción no se podrá apoyar en nada más que en la capacidad de fabulación de un autor, de un escritor. Así pues, me parece que la autoficción tira demasiado de la pereza del escritor, que va a tirar cuando quiera de esa autobiografía para luego ficcionarla en el momento en que le apetezca. Y no tendrá que fabular, es decir, no tendrá que pensar algo, no tendrá que pensar las tretas típicas que tiene que pensar un escritor y que se tiene que partir los cuernos para no romper el punto de credulidad del lector y que se pueda creer toda la novela, toda la historia, toda esa narrativa que no es más que básicamente narrativa, ficción, mentira, una mentira que el lector se cree y decide creer a través de la fabulación y de la verosimilitud. Además, debo añadir que la autoficción, aunque es un género bastante joven porque es de los 80-90, pero que ha cobrado mucho peso en la literatura actual, ha tomado el lugar de lo que la gente que es una entendida, que sabe de literatura o de literatura literaria, lo que yo me gusta dar en llamar snobs, ha dado como prestigiado y se ha tragado unos bodrios enormes de gente que no sabe fabular, pero que te cuenta su milonga y cuando no se le ocurre nada te pone cualquier tontería que te tienes que creer porque sí, y resulta que eso es alta literatura. Y esa es la otra parte, aparte de la pereza, de lo que me parece denostable. Dicho esto, esto no significa que todas las autoficciones sean una porquería o sean malas. No, hay un montón que sí, y os puedo decir un montón de autores que me encantan, que son muy buenos. Y he elegido un ejemplo de eso, que no es otro que El impostor, de Javier Cercas. Javier Cercas no dice que escribe autoficciones, dice que escribe novelas sin ficción, pero es una manera de decir lo mismo. Y esta en concreto, El impostor, me gustó muchísimo porque habla de un personaje que es Enric Marco, un personaje histórico, creo que todavía está vivo, que durante muchos años de su vida fingió que era un refugiado que había sobrevivido de Mauthausen, el campo de concentración. Y durante un montón de tiempo se pasaba de colegio en colegio y de asociación en asociación dando charlas sobre su experiencia en Mauthausen, hasta que le pillaron y tuvo que desvelar que no, que se lo había inventado todo. Bueno, pues aquí Javier Cercas en El impostor hace un trabajo maravilloso de documentación, de entrevistas al propio Enric Marco y nos pone en paralelo la historia que él contaba en sus conferencias y ese impostor, ese personaje que se había inventado, el Enric Marco real, con la realidad de lo que sí que había vivido el personaje real de Enric Marco, que por supuesto experimentó la Guerra Civil Española, pero nunca se tuvo que refugiar ni entró en un campo de concentración que es Mauthausen. Bien, dentro de toda esta novela lo que tenemos en medio, un poquito hacia el final, es una cosa, un capítulo, una parte narrativa que me parece maravillosa por parte de Cercas, porque él como escritor que se conoce mentiroso y que se conoce en cierta manera un impostor porque hace ficción, se inventa una conversación con Enric Marco que nunca tuvo lugar, pero en la que confrontan ese personaje real que fue un impostor, Enric Marco, con ese escritor que tiene que ser un impostor para ganarse la vida o para hacer lo que quiere hacer, que es escribir y ser un escritor de éxito en el caso de Javier Cercas. Pues bien, esta autoficción me parece maravillosa y mezcla, por supuesto, realidad con ficción.
Así que aquí tenemos un ejemplo un poco largo o más largo de este tercer tipo de narrador en primera persona, que es el que suele utilizar la autoficción. Vamos a por el siguiente ejemplo. Bien, para este ejemplo os quiero traer ahora, he tomado las formas del diario con la ficción. Si recordáis, el diario no tenía ninguna vocación de ser ficción, ni siquiera tenía una vocación de ser publicado. Pues bien, en este caso, en el ejemplo que os voy a poner, tiene además una historia detrás que me parece súper interesante, pero que me va a servir muy bien para darle una vuelta de tuerca a ese narrador en primera persona, que es de lo que estoy hablando en este vídeo. Y el libro o la novela de la que estoy hablando es Apocalipsis Z, el principio del fin, de Manuel Loureiro, en la que el personaje principal escribe un blog en el que nos narra un apocalipsis zombie a través, pues de eso, del blog, de las entradas en las que él, como narrador en primera persona y personaje protagonista de esta historia, nos va a hablar de una historia de supervivencia. Bien, una de las cosas que os quiero contar que está fuera de lo que es la historia, y luego os contaré otra que está dentro. La que está fuera de la historia no es más que este es de los primeros ejemplos en los que las redes sociales consiguieron invertir el típico camino que hace un escritor para publicar, que es escribir su obra, enviarla a las editoriales, que les mole y que lo publiquen. No, en este caso es uno de los primeros ejemplos que lo petó tantísimo con su blog en internet que le fueron a buscar la editorial Dolmen y en 2007 publicaron esto que él ya había publicado por su cuenta en su blog y que lo había petado con una cantidad de vistas impresionantes. Bueno, ahora los blogs no tienen esa afluencia, pero en cualquier manera sí que llama la atención de las editoriales y como siempre he dicho que tienen que reducir el riesgo lo que pueden, si ha tenido algo éxito o tantísimo éxito, no les costará tanto aflojar la mosca, entre otras cosas porque saben que van a vender un montón y apostarán por autores que no conocen de nada. Otra cosa es, y esto es un fenómeno que se ha extendido muchísimo, que ya haya una persona que tenga detrás muchísima gente, y me estoy refiriendo yo que sea a presentadores de televisión que se pasan a escritores porque tienen un montón de seguidores, o a influencers, o a, yo que sé, personajes del faranduleo, que de repente escriben un libro y se lo publican porque saben que van a vender suficientes ejemplares como para que la inversión que hacen inicialmente no esté en riesgo. Esto es por parte de lo que pasó en realidad, una historia real que le sucedió a Manuel Loureiro y que ahora mismo le ha convertido en un escritor de muchísimo éxito. La otra, y tiene que ver con esa estructura de diario ficcional, de blog, es básicamente que consigue algo que yo no había visto hasta leer esta historia, pues quizá porque no me había leído tantas de este estilo, pero es mantener al lector completamente en vilo con entradas en las que se arriesgan los personajes a morir a cada segundo y que piensas que van a morir, es decir, que hay un suspense impresionante, pero sabiendo que han sobrevivido. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, no tendrías en tus manos ese libro que era un diario. Es decir, llegarías a un punto en el que no te hubiese llegado nada porque básicamente el tipo ha muerto. Un ejemplo que me encontré años después leyendo un libro que todavía no se ha publicado en España y que no sé si se publicará, es la misma estructura, es un escenario parecido en el que ha habido un apocalipsis, pero que ha sido una enfermedad que se ha llevado por delante a muchísima gente y que hay una gente que tiene que sobrevivir como puede. En este caso también escribe un diario, pero llega a un punto en el que encuentra magnetofón y graba sus cosas. Entonces, a partir de ese punto, salta la historia hasta el momento en que encuentran las cintas y pueden seguir sabiendo lo que ha pasado. Pero tú ya no sabes lo que le ha pasado al personaje. Es decir, ya no puedes seguir esa trayectoria que tiene ese personaje. Así que me parece una solución buenísima esto del magnetofón. En fin, hasta aquí el momento del diario ficcionado, el blog, este Apocalipsis Z, el principio del fin. A quien os guste el género de los zombies y ahora que están haciendo The Last of Us en HBO, estoy seguro de que disfrutaréis muchísimo. Y es además una trilogía. Luego cambia el tipo, el segundo libro intenta conservar el tema del diario, pero el tercero ya no. En fin, vamos a por el último ejemplo. Bien, para este ejemplo, de nuevo tenemos ese narrador en primera persona, porque este vídeo va de eso, pero en este caso todo lo que hay alrededor es ficcional. Y lo que nos narran es desde la perspectiva de la personaje principal, de la protagonista. Pero tiene una cosa que me parece muy inteligente, y es que la acción y la protagonista, a pesar de ser ficcional, sucede en un mundo real con un contexto que mucha gente conoce o a cualquiera que le guste el true crime o incluso si no te gusta el true crime porque narra los hechos anteriores y posteriores
con esa protagonista que los experimenta de primera mano de lo que sucedió en 1969 en Los Ángeles con la familia de Charles Manson y cómo este señor, el amigo Charles Manson, creó una secta, la familia, a la que dio orden de cargarse a Sharon Tate y a sus amigos por un lado y al matrimonio de la Bianca para intentar crear una guerra racial. Bueno, una idea de olla del amigo Charles Manson, que vive en un mundo como el que vivimos y al que le puede haber llegado este tipo de historia, este tipo de hechos históricos, porque además fue el principio del fin, que me permita Manel Loreiro, de la inocencia y la ingenuidad del mundo hippie, del flower power, etcétera, etcétera, sabrá que lo que va a experimentar Ivy, creo que se llamaba la protagonista de Las Chicas, no es nada ingenuo ni inocente y menos para una personaje que tiene 14 años y que no tiene las herramientas de llevarse, conducirse en un mundo que está lleno de riesgos como los que tú como lector sí que conoces. Y ese contraste me parece maravilloso porque además entiendes muy bien su perspectiva como un adolescente que no tiene lugar en el mundo, que está despertándose a las relaciones psicoafectivas, a sentir deseo por otras personas, a sentirse atraída, a querer ser parte de un grupo y ni siquiera está del todo segura de que pueda tener la confianza con ese grupo, pues tú como lector atiendes a esa historia teniendo un contexto general de lo que ha sucedido. En este sentido, aquello que os decía de lo que sucede con el narrador en primera persona, es decir, que todo lo vemos a través de sus ojos y que podemos ser engañados como es engañado el propio narrador en primera persona, lo vemos con cierta distancia al conocer que lo que está experimentando tiene que ver con hechos históricos. Lo único que te faltará saber mientras lees esa novela es el papel de esa protagonista dentro de todos esos sucesos y cómo lo vivió ella y, exacto, qué papel es el que ocupó. Así que me parece una manera muy inteligente de utilizar ese narrador en primera persona en una ficción completa, porque sabemos que el personaje y ficción completa, entendedme, porque aunque te apoyes en la realidad, en hechos históricos que han sucedido, tienes que ficcionar y fabular todo lo que sucede alrededor para contar lo que quieras contar. Y esto es lo mismo que sería una novela histórica o que sería, pues, a ver, y ponerme con toda la distancia del género, pero el escenario es un escenario con hechos históricos narrados e interpretados por la protagonista. Así que, en fin, me parece muy buena manera de darle una vuelta de tuerca al tema de el narrador en primera persona. Bueno, pues ya tenemos los ejemplos en que yo los he ordenado según menos ficción a más ficción. Estoy seguro de que este tipo de narrador en primera persona os habrá despertado el recuerdo de multitud de libros que tienen sus propias particularidades y que, a pesar de que se mueven en ese territorio de la primera persona, de la voz narrativa en primera persona, no sean iguales a los ejemplos que yo os he puesto. Así que os invito, por supuesto, a que me los pongáis en los comentarios y podamos hablar de ellos o podamos discutir sobre ellos, argumentar o lo que sea. Ya sabéis que a mí me encanta tener la oportunidad de hacer esto. Así que nada, hemos llegado al final de este vídeo y ya sabéis que siempre os digo lo mismo, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo os voy a pedir que le deis al like, que os suscribáis al canal si es que no estáis suscritos ya, que le deis a la campanilla para saber cuando publico más contenido de este estilo y que miréis abajo en el cajón de descripción porque os voy a dejar los enlaces a mis libros, que espero que les queráis echar un vistacillo, porque es a mí lo que más ilusión me haría. Así que nada, ahora sí que sí, hemos llegado al final y solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!